Se dice que la ciudad de Capernaum fue la ciudad en la cual Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio. En Capernaum, el Señor predicó uno de los sermones más extraordinarios que alguna vez se hayan pronunciado. Allí nosotros encontramos el famoso sermón de la montaña y las famosas bienaventuranzas. ¿Qué fueron las bienaventuranzas? ¿Qué son las bienaventuranzas? El Señor Jesús manifestó en pocas palabras cuáles son los requerimientos del reino de los cielos. Cuando nosotros analizamos cada una de las bienaventuranzas, encontramos que el Señor Jesús fue gradualmente mostrando cómo es que un cristiano debería ir creciendo en su experiencia para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Qué hermoso es poder analizar las bienaventuranzas. Hemos visto en el video anterior justamente la explicación de lo que el Señor Jesús solicita. Por eso es tan importante no solamente leer, sino entender lo que significó cada palabra que salió de la boca de Dios. Mis amigos, vale la pena comprobar que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que Jesús es el centro del Evangelio y que no hay salvación sin Él. Gracias debemos dar a Dios por eso. Bueno, lo que vamos a tratar aquí en esta siguiente conferencia es acerca de un defensor para nuestro tiempo. Y esta ilustración nos hace pensar con las tablas de piedra y el dedo de Dios en el fondo. Bueno, en Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, él le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces Dios escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos y los escribió con su propio dedo. En Éxodo 32, verso 16 dice: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. De hecho, solo hay 3 veces en la Biblia cuando Dios escribe, y en esas 3 ocasiones escribió con su dedo. Esta vez, Éxodo 32, versículo 16, Dios escribió los 10 mandamientos sobre piedra con su dedo.
Jesús escribió en la arena, ¿con qué? Con su dedo. Y cuando Babilonia estaba a punto de caer, la mano escribió con el dedo, ¿en qué? En la pared. Así que es fascinante. Dios mismo escribió 3 veces y cada vez fue con un dedo, con su dedo. Y cuando Moisés rompió estas tablas porque el pueblo de Dios se había idolatrado mientras él estaba en el monte, Deuteronomio 10, versículo 2 nos dice, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. Dios dice que escribirán en las tablas nuevas que quebraste y las pondrás en el arca. Así que las tablas del testimonio, conteniendo los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, fueron puestas dentro del arca. Ok, ahora vamos a definir el asunto del pecado. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Está claro? Si usted infringe la ley de Dios, entonces está cometiendo pecado. Así que si yo robara, ¿estaría transgrediendo la ley de Dios? Sí. Si hago cualquier cosa en contra de la ley de Dios, según la definición del Nuevo Testamento, entonces estoy pecando. Esto viene del Nuevo Testamento. A las personas les gusta decir, pero la ley era para el Antiguo Testamento. Pero la definición que acabamos de leer está en el Nuevo Testamento acerca de lo que constituye el pecado. Si vemos en un diccionario acerca de qué es la transgresión, es el hecho de actuar para transgredir, el acto de transgredir, el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Entonces, si va a transgredir, debe haber una ley. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Fascinante. Entonces, Adán y Eva tuvieron una ley, deberían haber tenido una ley, si no, no hubieran transgredido. Ahora, ¿puede la ley de Dios cambiar? ¿Qué piensa usted? Está escrita en piedra. ¿Acaso eso no les dice algo? Está escrita en piedra. Ahora, el hombre puede cambiar leyes, pero la ley de Dios no cambia. Allá en Sudáfrica, de donde yo vengo, tenían leyes muy extrañas en nuestro país. Algunas leyes raras. Y han sido cambiadas. En el pasado hubo una ley, por ejemplo, que se llamaba el acta de inmoralidad. Y si un hombre blanco estaba en compañía de una dama negra o viceversa, entonces eso era un problema. Podían ir a la cárcel. Hoy esa ley está anulada y ya no es un problema. Entonces, ¿se dan cuenta? Usted puede remover la ley o para remover el problema, o si la ley permanece y si usted la quebranta, usted es un transgresor, ¿correcto? ¿Sí o no? Bien, así que si no hay, donde no hay ley, no hay transgresión. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado, la cual acabamos de definir en la Biblia, es la transgresión de la ley. Podemos leerlo. La paga de transgredir la ley de Dios es la muerte. De modo que ese es un asunto muy importante. Algunas personas dicen que no hay ley, que no podemos guardar la ley, pero la Biblia claramente nos enseña que si transgredimos la ley de Dios, entonces la paga del pecado será muerte. Ahora, el pecado nos separa de Dios. Leemos eso en Isaías 59, versículo 2. Por vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es importante. A algunos les gusta tornar esa definición de arriba abajo. Prefiero mantener la definición así como está en la Biblia. El pecado es la transgresión de la ley y si usted peca, esto causa una separación. Así que hemos sido separados de Dios a causa del pecado. Pero hay una manera de resolver este problema. Y esta manera es Cristo. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que hay dos posibilidades. Adán y Eva pecaron. Y la paga del pecado es muerte. Dos posibilidades. O eliminamos la ley, como en Sudáfrica, había una ley y esa era una ley tonta y entonces se anuló la ley. Ya no hay más ley y si no hay más ley, entonces
entonces no hay más transgresión. ¿Tiene sentido esto? Así que si eliminamos la ley, eso arregla el problema. Entonces eres libre. Y todos los que estuvieron en la prisión por causa de actos de inmoralidad, según esa ley, se libraron. Ahí está. Ya no hay más ley. Entonces ya no hay más transgresión. Eres libre. ¿Hizo Cristo eso? ¿Puso a un lado la ley? ¿Sí o no? No. Vea lo que dice la ley. La ley dice, morirás. Pero Cristo pudo haber dicho, oh, hice una ley, pero esa es una ley muy dura para ustedes, así que quitamos esa ley. Pero Dios no cambia. Entonces aquí tenemos un callejón sin salida. La ley dice que tú seguramente morirás. Pero Cristo no trató este asunto livianamente. Si hubiera sido posible sacar la ley, entonces no hubiera sido necesario pagar la penalidad de la ley, ¿correcto? Bueno, correcto. Así que, en otras palabras, el hecho de que Cristo vino a morir significa que Él pagó la penalidad, ¿correcto? Entonces, ¿será que la ley todavía es vigente? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Algunas personas dicen que la cruz anuló la ley. Me gustaría decirles que la cruz garantiza que la ley siga vigente. La cruz es la garantía de que la ley sigue vigente. ¿Por qué? Si hubiera sido posible de sacar la ley, Cristo no hubiera tenido que morir. ¿Es correcto? Muy bien. Pondré enemistad, recuerda el texto, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15. Esta es la enemidad entre el diablo y Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Efesios 2:8. Ahora, ¿confunden esos textos, sí o no? No, no confunden. ¿Puedo ser salvo guardando la ley? No, porque soy salvo por medio de la gracia. Cristo pagó la penalidad por mí y murió por mí, y por medio de la gracia soy salvo. Si acepto su don de salvación, soy salvo por la gracia. La ley no me puede salvar. La ley es solo algo escrito. La ley no es un medio para salvarme. La ley es solo un medio para decirme lo que es bueno y malo. ¿Tiene sentido esto? Bien. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo aquí? De ninguna manera. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí es que la gracia me salva y las obras no me pueden salvar. Pero el pecado no puede señorear, controlar sobre mí. Entonces, ¿qué? Así que, ¿acaso ahora puedo pecar, sí o no? De ninguna manera. La gracia establece la ley. Así que de ninguna manera puedo pecar. La gracia establece la ley. Miro a la cruz y dijo, increíble, Señor, ¿por qué tuviste que sufrir y morir por mí? Y el Señor dice, porque eres un transgresor y la ley requiere que mueras. Por eso yo pagué el precio por ti e hice justicia. La justicia se cumplió. La justicia se cumplió. Déjenme darles un ejemplo. Si usted tiene una pequeña hija, si tienen una hijita y unos muchachos vienen y la violan, la pegan, la mutilan, la estrangulan y la dejan muerta. Horroroso. Y usted está destrozado, absolutamente devastado. Y va a la corte y el juez le dice, lo que hicieron no está bien, esos chicos, por favor, vean que no vuelva a repetir otra vez, váyanse. ¿Y cómo se sentirá? Estaría muy enojado, ¿verdad? Porque no hubo ¿qué? No hubo justicia. No hubo justicia para nada. Pero Dios es al 100% justo. Pero Dios también es al 100% misericordioso. Es difícil ser las dos cosas. Por eso Dios tomó sobre sí mismo la penalidad, pagó el precio y murió.